Capítulo 19. Las reglas del juego. La luna de miel que Sergio le había prometido a Lynn, o más bien a su mamá, nunca se llevó a cabo. Cuestiones de trabajo. En ese mes de diciembre de 1990, Gloria Trevi seguía trabajando todos los días, y Sergio por lo general tenía que acompañarla. A Lynn, por supuesto, como la flamante esposa, tenía que seguirlo a todos lados. Todo volvió a ser como antes, como hacía tiempo. Lynn se integró nuevamente como corista de Gloria junto con Mari, y ahora sí, sin una mamá a la que le tuviera que rendir cuentas. Podía viajar tranquilamente de un lado a otro, por cierto, cumpliendo con el castigo que tenía pendiente y que a Sergio no se le olvidó. Tal como él me lo había advertido antes de la boda, tuve que comenzar a escribir en hojas y donde se pudiera, no debo decirle mentiras a Sergio Andrade. Tenía que completar el 1,000,000 de veces, y ahí me tienes, escribe y escribe la misma frase en todos lados, mientras volábamos en un avión, en un restaurante, en la habitación del hotel, en su camerino, antes del show de Gloria, y también cuando a Sergio se le daba la gana. Hasta debajo de su escritorio, como cuando me conociste, Rubén. Bueno, cuando yo te conocí, porque como ya te conté, esa vez solo escuché tu voz y vi tus zapatos. A Sergio no le gustaba que yo estuviera tranquila. Siempre que me sorprendía sin hacer nada, me ponía a escribir mi castigo, donde fuera. Por ejemplo, si íbamos en un avión, tenía que pedirle a la sobrecargo que me regalara unas hojas o unas servilletas. O si nos encontrábamos en un restaurante, lo hacían los mantelitos de papel que te ponen en la mesa. Mi obligación era cargar siempre con una pluma para poder cumplir con mi castigo, para que se me grabara bien que por ningún motivo podía mentirle de nuevo. Gracias a Dios, finalmente luego de haber escrito la misma frase como 5,000 veces, me perdonó. Y así transcurrió aquel diciembre, en el que con el pretexto de los viajes, me distancié de mi familia. Apenas si pude hablar 1 o 2 veces con mi mamá, siempre con autorización de Sergio y vigilada por una de las chavas. Los viajes de un lado a otro, cada día en un lugar diferente, y sobre todo, la tortura de escribir y escribir lo de no debo decirle mentiras a Sergio Andrade, me sirvieron para distraer mi miedo. Finalmente me di cuenta que ser o no ser la esposa de Sergio daba lo mismo. Mi papel seguía siendo el mismo, igual que mis obligaciones. O sea, estar siempre con él, acompañándolo donde fuera y obedecerlo en todo, absolutamente en todo, igual que las demás. Después de lo que había vivido, ya no me resultó tan descabellado lo demás que fui descubriendo poco a poco, especialmente con respecto a mis obligaciones, a las normas que tenía que cumplir, igual que las otras, siempre para complacer a Sergio y tenerlo contento. Por ejemplo, eso de decirle siempre, sí, Sergio, gracias, por favor, era de vital importancia. Igual que pedirle permiso para todo, hasta para ir al baño. En serio, también entregarle notas de todo lo que me gastaba con el dinero que me daba. No se trataba precisamente que me diera para mis gastos o para mi quincena, sino que al igual que a las demás, me daba algo para encargos suyos o para alguna emergencia, siempre y cuando le llevara las notas para comprobar los gastos. Durante todo ese tiempo, aunque trabajaba como corista de Gloria, asistente y secretaria de él, no me pagaba ni un quinto. De hecho, nunca lo hizo. Si mi mamá me regalaba algo cuando la veía, se lo tenía que dar a él, y pobre de mí si se enteraba que le pedía cualquier cosa a mi mamá. Las pocas veces en que iba a visitarla, sin que ella se diera cuenta, le robaba de su bolsa algún barniz de uñas, un lápiz labial o un rímel, porque yo no tenía para comprarme nada. Con decirte que ni para toallas femeninas tenía. Me las hacía yo misma con algodón o con Kleenex que me robaba de los hoteles. Igual que las botellitas de shampoo y cremitas que te ponen en el baño. O los costureritos esos que traen varios hilos de colores y una aguja. Otra de mis obligaciones cuando salíamos de viaje era lavarle sus calzones por las noches en el lavabo del baño del cuarto del hotel. Y como también ya te conté, si me tocaba quedarme a dormir con él y resulta que estaba enojado por algo malo que según él yo había hecho, me dormía en el suelo y él en la cama. Por eso, no es que sea una ratera, pero cuando podía, en los aviones me robaba también la cobija que te dan ahí y la almohadita, para en caso de que me tocara dormir en el suelo y tener al menos con qué taparme si hacía frío. No te estoy mintiendo, en verdad. Ahora que te lo cuento, todavía siento rabia, coraje por todas esas humillaciones. Pero en ese tiempo tenía que someterme a todo, con tal de que no me impusiera castigos más gruesos. ¿Qué más? Cuando andábamos de viaje, nunca podía comer hasta que él no lo hiciera. En mi caso específico, yo no podía elegir qué era lo que se me antojaba en ese momento. Él siempre decidía por mí,
y por lo general ordenaba platillos que sabía perfectamente que no me gustaban. Y eso sí, me lo tenía que comer todo. Recuerdo que a una cuadra de la XW, a donde íbamos a veces, había una taquería en la calle de Ayuntamiento, y ahí preparaban unos tacos riquísimos que me encantaban. Pero cuando Sergio se dio cuenta de eso, me llevaba más bien a otra taquería horrible que también estaba por ahí, y ordenaba unos tacos de cochinita pibil que me chocaban y que me tenía que comer. Ah, y además con mucho chile para que me picara y sufriera, y sin refresco o agua. Varias veces hasta lloré del ardor que sentía en la lengua, la desesperación de no poder quitarme aquella picazón tan espantosa, y él como si nada. Pero por lo general casi siempre andaba muerta de hambre, igualito que Gloria cuando la conocí y le llevaba papitas y tortas. La historia se estaba repitiendo. Ahora yo también andaba igual que ella, siempre hambrienta y sin un quinto para comprarme una hamburguesa o un hot dog de los que venden en los carritos de la calle. Y aunque tuviera dinero, no podía hacerlo si él no me lo autorizaba. Por eso era feliz cuando volábamos en un avión, porque además de que podía comer lo que quisiera, también podía dormir a mis anchas, luego de las constantes desveladas. Nuestra obligación era estar siempre a su lado, aunque nos estuviéramos cayendo de sueño, igual como sucedió en Los Ángeles cuando grabamos mi disco y el de Gloria. Ya en ese tiempo, aunque él seguía diciéndome que todos esos castigos eran por mi bien, para que madurara y me hiciera mujer, yo no me lo creía. Más que nunca lo vi como un ser perverso que gozaba con todo aquello que me hacía. No solo a mí, sino también a las demás. Ah, pero aparte todos los días me daba un polvo que se llama calcetose, con 2 huevos, según él para que creciera y dejara de estar tan flacucha. Porque en ese entonces no había empezado a embarnecer y mi cuerpo era el de una niña de 12 años. Sí, una chamaquita que entonces, sí te lo juro, ya se estaba convirtiendo en mujer con tantas responsabilidades y exigencias que tuve que asumir por la fuerza. No me quedaba de otra. Así era Sergio, así fue siempre. Sus ideas absurdas y descabelladas dejaron de sorprenderme. Como por ejemplo, otra de nuestras obligaciones era abrirle la portezuela del coche, en vez de que él nos las abriera a nosotras, como lo hace un caballero. O también cuando me castigaba en su oficina o en el cuarto de un hotel y él tenía que salir, mi obligación era esperarlo en la misma posición hasta que él regresara. Parada, sentada, en una silla o en el piso, pero en la misma posición. Y así muchas cosas más, muchas obligaciones y prohibiciones, como la de no ser amigas entre nosotras. Nuestra relación tenía que ser de lo más impersonal y distante. Al menos así fue en un principio, cuando especialmente durante mis primeras semanas de casada, poco a poco me fue poniendo al tanto de todo lo que tenía que hacer para complacerlo y no despertar su ira. Mi primera Navidad con él. Mi primera Navidad sin mi familia fue lo más deprimente y triste, como una noche cualquiera, una noche más. La pasamos en el departamento de su mamá, doña Justina, quien jamás me trató como su nuera. No era buena ni mala conmigo, simplemente indiferente, igual que con las demás. No hubo arbolito, ni nacimiento, ni cena especial con pavo, ni regalos, ni nada. La muy ingenua de mí pensé que Sergio me iba a comprar algo. Pero no. Fue una Navidad horrible en la que más que nunca extrañé a mis papás, a mi hermana, a mis tíos, a mis primos, pensando que en esos momentos todos ellos estarían juntos y felices cenando, repartiendo regalos. Y yo en cambio todavía en ese entonces, escribiendo 1,000,000 de veces "no debo decirle mentiras" a Sergio Andrade. Y después, Año Nuevo en La Paz, Baja California, trabajando porque esa noche había presentación de Gloria. Esa vez fue todavía más triste. Cuando dieron las 12 de la noche y la gente que estaba en el lugar se daba sus abrazos y se felicitaban todos, otra vez me acordé de mi familia, de los viejos tiempos. Todo eso ya era cosa del pasado. A mis 15 años pensé que jamás volvería a vivir aquello que se había quedado atrás, en mi infancia. Esa infancia feliz a pesar de todo, a pesar de la muerte de mi papá, a quien extrañaba más que nunca. Fue un diciembre de muchos viajes por carretera y avión, quizá la etapa más agotadora y desgastante. Días y noches enteros sin dormir, siempre de un lado a otro. Por eso cuando nos subíamos a un avión y podía dormir unas horas, era la gloria. Porque ni siquiera en el cuarto de hotel podía estar tranquila ni descansar. Ahí todo era peor, porque me quedaba sola con Sergio. Una vez, no recuerdo por qué motivo fue, él se enojó otra vez conmigo por algo que hice. Tan furioso estaba que luego de darme una buena zarandeada, me empujó y me pegué en la espalda, contra la orilla de la cama.
Sentí un dolor espantoso. Y aparte de llorar por ese dolor tan fuerte, no me podía mover. Me asusté muchísimo porque pensé que me había roto algún hueso o que me había fracturado la columna vertebral. Y mientras yo lloraba sin poderme mover, Sergio me ordenó que me levantara, que no fuera tan teatrera. Pero yo no podía, en verdad que no podía. Entonces yo creo que se asustó él también y me ayudó a ponerme de pie pidiéndome que me calmara, asegurándome que no tenía nada. Unos minutos más tarde, cuando ya se me había pasado un poco el dolor y podía moverme y caminar, luego de ese susto me metí al baño del cuarto y cerré la puerta con seguro. Me miré al espejo con los ojos hinchados después de haber llorado tanto. Eso que me acababa de hacer Sergio ya era el colmo. No sé bien qué estaba pensando en esos momentos, pero recuerdo que llené el lavabo con agua y sumergí la cabeza en él para ahogarme. En ese momento pensé que era lo mejor, para acabar con todo, con mi vida y ya no tener que enfrentarme a él. Pero no, finalmente no lo hice. Me solté llorando más aún, ahí encerrada en el baño, pidiéndole a Dios y a mi papá que me ayudaran. En ese tiempo, luego del tormentoso y agotador diciembre, ya a principios de 1991, su papel como consentida, como favorita, también pasó a segundo plano. Volvió a ser una más. Aparte de Gloria, Mari, Mariana y Aline, según recuerda ella misma, ya se había unido al grupo otra muchacha, Andrea, amiga de la infancia de Gloria, a quien Sergio mandó a traer desde Monterrey. Acompañé a Sergio al aeropuerto para recogerla, pero él se quedó en el coche. Me pidió que me bajara yo por ella, advirtiéndome que cuando la llevara a la camioneta, dejara que Andrea se sentara junto a él. Sin conocer realmente a Andrea, apenas por los pocos datos que Gloria me había dado, como morena, de cabello largo, buen cuerpo. No sé cómo le hice, pero ahí en la sala de las llegadas nacionales logré identificarla entre tanta gente. Salimos al estacionamiento y, como Sergio me lo había pedido, ella se sentó junto a él, quien se portó de lo más amable con la muchacha, indicándole que trabajaría como ayudante de Gloria, acompañándola a sus viajes. Mientras, en el camino no me quedó la menor duda de que a partir de entonces Andrea sería la nueva consentida. Pero a mí en ese entonces ni celos me daban. Mi cabeza andaba con otros rollos. Es más, hasta empecé a llevarme bien con la Andrea, a pesar de que una de las normas de Sergio era que no podíamos ser amigas entre nosotras. Pero es que, viviendo con lo que estaba viviendo, sin poder intimar con Mari, Gloria o Mariana, a fuerzas tenía que buscar a alguien con quien hablar por lo menos. Claro, escondidas de Sergio y de las demás. Luego del mes de diciembre, después de mi boda, como nos la pasábamos viajando y viajando, estuvimos viviendo en diferentes hoteles. Ya en enero en el DF nos fuimos todas con Sergio a vivir al Hotel del Bosque, en la avenida Melchor Ocampo, como de costumbre en 2 cuartos. Uno para él y su favorita en turno y otro para las demás. Sí, a veces nos quedábamos ahí, pero no siempre. En otras ocasiones nos tocaba en la oficina de Sergio, en la casa de José María Iglesias. Arriba tenía un cuarto de azotea común y corriente, un tanto sucio, descuidado, feo, con una sala vieja y 2 sillones, igual de viejos, en los que dormíamos las 5 cuando nos quedábamos ahí. En ese cuarto teníamos nuestra ropa colgada donde fuera, en los mismos muebles, en maletas o cajas. Ese era nuestro hogar. Ya después en Tijuana, Sergio compró una casa rodante, una camper, en la que había 3 camas y una salita. Recuerdo que yo lo acompañé por esa camper y nos la trajimos desde allá hasta el DF, por carretera. Salimos de Tijuana a las 10 de la noche y llegamos al DF hasta el día siguiente. Sergio manejando todo el tiempo y yo junto a él, claro, sin poderme dormir durante todo ese trayecto que se me hizo eterno. Tenía que hacerle plática para que no le fuera a dar sueño. Fueron horas y horas, y sobre todo de noche por las oscuras carreteras sentía que se me cerraban los ojos del sueño y del cansancio. Pero como no me podía dormir, hasta empecé a delirar, a decir incoherencias. Fue algo espantoso. Jamás había experimentado eso de delirar, de dormir con los ojos abiertos. Sí, con los ojos abiertos, aunque no me lo creas. Sí, de repente le preguntaba a Sergio, ¿ya vamos a llegar a la Jusco? O cuidado porque ahí vienen unos policías que nos quieren matar. Es que ya no podía más. Llevaba no sé cuántas horas sin dormir, pero gracias a Dios por fin llegamos. Y esa camper se convirtió también en nuestro segundo hogar. Aparte del otro cuartucho de azotea, a veces también pasábamos la noche en el camper, que la tenía guardada en un estacionamiento a 2 cuadras de la oficina. Mientras que todo mundo pensaba que al menos la famosa Gloria Trevi viviría en una mansión o en un elegante penthouse.
Supuestamente Sergio y yo estábamos viviendo en la casa de San Jerónimo, tal como él se lo había prometido a mi mamá. Y ella pensaba que así era. Tampoco supo la verdad ni se dio cuenta de nada. Con el pretexto de que yo me la pasaba viajando con Sergio como corista de Gloria, ella pensaba que siempre estaba fuera de la ciudad. Así que dejé de verla por un buen tiempo, igual que al resto de mi familia, perdiendo todo contacto. Aparte, en esa casa de San Jerónimo, Sergio puso cortinas en las ventanas para que nadie pudiera ver desde afuera que estaba deshabitada. Así mi familia pensaba que todo marchaba normalmente y que si no iba a visitarlos era porque me encontraba siempre de viaje. Por lo mismo, ellos nunca se animaron a visitarme a mi casa. Por otro lado, empezaron a suceder cosas muy extrañas. Por ejemplo, una vez íbamos Sergio, Andrea y yo en la camioneta de él por una carretera para alcanzar a Gloria en Ciudad Victoria, donde se iba a presentar con su show. Sergio iba manejando. En esa carretera, pasando San Luis Potosí, en un lugar que se llama el Valle de los Fantasmas, ya anoche en una curva la camioneta se patinó y fuimos a estrellarnos contra una roca gigante, gracias a la cual no caímos en un precipicio, porque en esa zona hay muchos voladeros. El impacto fue terrible. Andrea se fracturó un brazo, yo rompí el parabrisas con mi cabeza, pero gracias a Dios solo me desmayé y únicamente me quedó un chipote enorme en la frente. Y a pesar de que el impacto fue del lado en el que iba Sergio, a él no le pasó absolutamente nada. Fue el único que resultó ileso. Unos señores que pasaron por ahí en un coche nos llevaron a un hospital de San Luis, donde nos atendieron. Al día siguiente, don César, el chofer de Sergio, nos alcanzó ahí con otro coche, el Shadow. La camioneta ya no servía, quedó destrozada. De San Luis Potosí, Sergio, Andrea y yo seguimos el viaje en el Shadow. Y ya en Ciudad Victoria nos regresamos al DF en avión. Nicolás, un chavo que si mal no recuerdo había sido boxeador, y en ese entonces también estaba trabajando con Sergio como guarura de Gloria. Fue el que se trajo el Shadow a México, y aunque no me lo creas, precisamente cuando iba pasando por el Valle de los Fantasmas, más o menos por el mismo lugar donde tuvimos el accidente, él también se estrelló. Afortunadamente no le pasó nada. Y así fueron surgiendo cosas extrañas que me hicieron pensar que Sergio estaba metido en rollos raros. Sobre todo una vez cuando subía yo por una escalera en la casa de José María Iglesias. De pronto me saqué de onda, pues vi a Sergio en un baño frente al espejo del lavabo, persinándose varias veces de una manera muy extraña. Claro, sin que él se diera cuenta de mi presencia, de que lo estaba observando. Eso jamás se me va a olvidar porque la escena me impactó mucho. En otra ocasión, en el baño del cuartucho de azotea en el que vivíamos, me encontré debajo del lavabo una toalla femenina, toda manchada de sangre. Y además junto a esa toalla, un frasco con orines y un muñequito de esos de tela con alfileres clavados. Les avisé a las demás lo que había visto y más tarde se lo comentamos a Sergio. Él solo nos dijo que no fuéramos a tocar nada de eso, que lo dejáramos ahí. Y al día siguiente, cuando entré al baño, ya no había nada. Fueron experiencias muy impresionantes que me hicieron sentir todavía más miedo y ganas de huir de todo aquello. Aparte, como en ese tiempo yo ya no era la favorita, mi relación con Sergio era de lo más fría. Y otra vez pensé en la manera de salirme de ahí y regresar a mi casa. Sobre todo después de otro castigo, uno de los más horribles y humillantes. Resulta que un día Sergio nos ordenó a Andrea y a mí que lo esperáramos en su coche, estacionado afuera de la oficina hasta que él bajara. No sé por qué nos pidió eso, si hubiera sido más fácil que lo esperáramos adentro. Pero bueno, la espera dio inicio más o menos a las 12 del día y comenzaron a transcurrir las horas, los minutos. Y ahí, Andrea y yo muriéndonos de calor y del aburrimiento, sin poder salir, sin ni siquiera poder abrir las ventanillas para que entrara algo de aire. Era orden de Sergio, según él porque le daba miedo que alguien pasara por ahí y nos hiciera algo. Ay no, en cualquier momento podría salir él. Y si se daba cuenta que lo habíamos desobedecido, ¿para qué te cuento? Además teníamos que estar pendientes para que cuando él apareciera, le abriéramos la portezuela. Como ya te comenté, era otra de nuestras obligaciones. Pero pasaron más y más horas hasta que se hizo de noche. Para no hacerte la larga, tardó 9 horas en salir. Sí, bajó hasta las 9 de la noche. Pero eso no fue todo. Durante tan larga espera, luego de platicar algunas bobadas con Andrea, las dos nos aburrimos. Dormirnos un rato y que Sergio nos encontrara así, dormidas, ni de broma. Lo que hice fue ponerme a escribir en una hoja una canción de mi propia inspiración. Una canción que en una de sus frases decía: ya no hay magia entre los dos, ya no hay amor.
Por descuido dejé esa hoja tirada en el coche y Sergio la encontró. Al día siguiente me mandó a llamar y mostrándome la maldita hoja, me preguntó que por qué había escrito eso de que ya no hay magia entre los dos y ya no hay amor. ¿Era la verdad? De alguna manera estaba manifestando lo que sentía. Me había convencido de que lo que llegué a sentir por él ya no existía, ya se había acabado después de tantas cosas. Pero no se lo había dicho en su cara, me lo había guardado. Además, ¿para qué se lo iba a confesar? Ya antes, cuando se lo había dicho, él me torturaba para que le dijera finalmente que no era cierto, que lo seguía amando. Pero cuando leyó aquella hoja, aunque no estalló en furia como yo me lo esperaba, sí me puso un nuevo castigo. Un castigo que jamás me hubiera imaginado. Pues ahora te comes la hoja. Me ordenó y me la tuve que comer, masticarla y pasármela. Literalmente tuve que tragarme mis palabras. Ya jamás volvió a ser ni tierno ni cariñoso conmigo. Ejerció más que nunca su actitud de tirano. A ti te consta, Rubén, la vez que me conociste, escondida debajo de su escritorio. Y no fue la única, lo hacía siempre que le daba la gana. Y no solo ahí debajo de su escritorio, sino también en el baño, debajo del lavabo. Ahí me dejaba horas y horas escribiendo no solo castigos como el de no debo decirle mentiras a Sergio Andrade, sino también cualquier otra frase que se le ocurriera. Jamás me acostumbré a todo aquello, nunca. Yo creo que por eso, una vez después de que hice algo malo y que sabía que me iba a ir como en feria, como un mecanismo de defensa mientras él me sangoloteaba, me vino un ataque de nervios y por primera vez en mi vida yo también empecé a pegarle a él, respondiendo a sus golpes. Yo creo que cuando me di cuenta de lo grave que era eso, me desmayé, como para evadirme y no asumir las consecuencias. Me pasó en esa ocasión y en otra más. No podía contenerme, pero luego cuando regresaba del desmayo, todo era peor. La situación ya era insostenible. Y cuando pensaba precisamente en la manera de decirle a Sergio que me quería regresar con mi familia, un buen día, como si él hubiera adivinado mis intenciones, me informó que ya tenía una casa disquera interesada en sacar mi disco. Y que ahora sí, en cuestión de semanas, me iba a lanzar como cantante.